Buen día, mi nombre es Jenny Estefanía Celis Silva y junto a mi compañero John Freddy Sandoval vamos a exponer la temática tipo de cambio a largo plazo y la producción nacional. La ley del precio único es un principio fundamental en lo que la economía establece que es un mercado competitivo y sin costos de transporte ni barreras comerciales. Los precios de un mismo bien deben ser iguales en diferentes países una vez sean ajustados por el tipo de cambio. Esto implica que en ausencia de fricciones los precios relativos de los bienes se igualarán a través del tipo de cambio, lo que a su vez afecta la competitividad de las economías. Por otro lado, tenemos la paridad del poder adquisitivo, la PPA. Es un concepto que relaciona los niveles de los precios y los tipos de cambio entre los países. La PPA establece que el equilibrio, la tasa de cambio entre las dos monedas, debe reflejar las diferencias en los niveles de precios entre los países. Si un país tiene precios más altos en términos relativos, su moneda se devaluará para mantener la paridad del poder adquisitivo. Este concepto es crucial para entender la forma en cómo se ajustan los tipos de cambio a largo plazo en función de lo que son las variaciones en los niveles económicos. El modelo de tipo de cambio a largo plazo analiza a las fuerzas que determinan la evolución en los tipos de cambio en el tiempo. Factores como las tasas de interés, la inflación, el crecimiento económico y los flujos de capital influyen en lo que es la valoración de una moneda en relación con la otra. Este modelo ayuda a comprender, digamos, cómo se establecen los tipos de cambio a largo plazo y cómo responden a los cambios en las condiciones económicas y financieras. En el contexto de la economía internacional, la interacción entre el nivel de precios y el tipo de cambio a largo plazo es crucial para entender la competitividad de las economías, los flujos comerciales y de inversión y la estabilidad macroeconómica. Las fluctuaciones en los tipos de cambio pueden tener impactos significativos en la producción nacional, los precios de los bienes importados o exportados y también en la balanza económica y comercial de un país. La relación entre el nivel de precios y el tipo de cambio a largo plazo es un tema fundamental en la economía internacional. Comprender cómo estos factores se interrelacionan y afectan la competitividad entre las economías es esencial para analizar los flujos comerciales, los movimientos de capital y la estabilidad macroeconómica a nivel global. La ley del precio único, la paridad del poder adquisitivo y el modelo de tipo de cambio a largo plazo son herramientas clave para estudiar estas dinámicas y sus implicaciones en la producción nacional y en la economía en conjunto. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestra segunda temática que es la producción nacional. El indicador que proporciona la información sobre el comportamiento de una economía es el nivel de producción total de bienes y servicios en un lapso de tiempo determinado. Esta producción nacional total se mide a través del cálculo del PIB. El PIB es el Producto Interno Bruto. Se determina mediante la suma del valor monetario de todos esos bienes y servicios grabados durante el lapso de tiempo de un año. ¿Cuáles son los aspectos claves dentro de la medición del Producto Interno Bruto? Encontramos tres aspectos importantes. Está, en primer lugar, bienes y servicios finales, donde solo se contabilizan los bienes y servicios finales producidos en el país. Los bienes producidos por los nacionales en el extranjero se contabilizan en el Producto Interno Bruto de ese país donde se produjeron. Y los bienes producidos por extranjeros dentro del país forman parte del Producto Interno Bruto nacional. En segundo lugar está la exclusión de bienes intermedios. Entonces, el valor de los bienes intermedios no se incluyen en el Producto Interno Bruto para evitar la doble contabilidad, ya que su valor ya está incluido en el de los bienes finales. Y por último está periodo de medición, entonces solo se contabiliza el valor de los bienes y servicios producidos durante el periodo de medición. Las transacciones de bienes usados producidos en años anteriores no se contabilizan, ya que el Producto Interno Bruto mide solo el flujo de producción del año actual y no el flujo de egresos o tiempos anteriores. Bueno, ¿cuáles son los determinantes de la oferta agregada? Entonces son la cantidad total de bienes y servicios que los productores de un país están dispuestos a vender en el mercado durante un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta el nivel de precios, la productividad de las empresas y los costos de producción. Desde el punto de vista de ingreso, la oferta agregada equivale al ingreso monetario que reciben los propietarios de los factores productivos.
A continuación voy a exponer algunos factores que generan cambios en la demanda agregada. Entonces, se identificaron cuatro. En primer lugar, está cambio en los gastos de los consumidores. Entonces, en este cambio encontramos el incremento en el nivel de riqueza de los consumidores, cambios en sus expectativas de consumo, mayor endeudamiento de las familias que temporalmente les da mayor capacidad de compra y variaciones en el nivel de impuestos. En segundo lugar, tenemos el cambio de los gastos de inversión. Acá tenemos lo que son el comportamiento de las tasas de interés, rendimientos esperados sobre las proyecciones de inversión, impuestos que se cobran a las empresas, avances tecnológicos, exceso de capacidad instalada de las empresas, entre otros. En tercer lugar, tenemos cambios en los gastos del gobierno. Entonces, aquí se puede encontrar un incremento en los gastos del gobierno en el sector público, que no significa cambios en el nivel de impuestos o tasas de interés, sino que aumenta la demanda agregada. Entonces, una reducción de gasto público hará disminuir la demanda agregada. Por último, tenemos los cambios en los gastos de las exportaciones netas. Entonces, un incremento de las exportaciones netas debido a un mayor ingreso nacional, extranjero y tasas de cambio favorecen a los países, entonces desplaza la curva de la demanda agregada hacia la derecha. Una depreciación del valor de la moneda local con respecto a otras monedas hace que los bienes locales sean más baratos para los extranjeros, incrementando las exportaciones netas y por lo tanto el Producto Interno Bruto real. Las políticas macroeconómicas son acciones y reglas definidas por el Estado para apoyar el funcionamiento y crecimiento de la economía, asegurando el mejoramiento del bienestar de la población. Las decisiones de las autoridades económicas tienen efecto tanto a largo como a corto plazo, y es importante que estas acciones sean coherentes entre ambos horizontes temporales. Tenemos dos categorías de las políticas macroeconómicas, entonces tenemos la política monetaria y la política fiscal. Bueno, vamos a hablar en primer lugar de la política monetaria. La política monetaria se refiere a las decisiones tomadas por el Banco Central que influyen está la emisión de dinero, que es las decisiones sobre la cantidad de dinero que debe circular en la economía. También está la tasa de interés de inversión, que determina la tasa de interés apropiada para la situación económica actual. Y también está el control de la inflación. Entonces, está el implementar acciones para controlar o disminuir la inflación. En cuanto a la política fiscal, entonces la política fiscal se refiere a las decisiones tomadas por el gobierno que influyen en dos. Entonces, presupuesto nacional, que son las decisiones sobre cuánto dinero gasta y en qué se gasta, y los impuestos y subsidios. Entonces, determinan el tipo y el nivel de impuestos a cobrar a personas y empresas y los subsidios a brindar a ciertos grupos de población. El impacto de las políticas macroeconómicas en un entorno económico estable es importante para el crecimiento y la generación de empleo. La estabilidad influye en manejo monetario de mantener el valor del dinero y el sector fiscal equilibrado, reducir las necesidades de financiación del gobierno y evitar la presión al alza sobre las tasas de interés. Para concluir todo el tema, las políticas macroeconómicas, tanto monetarias como fiscales, son fundamentales para asegurar la estabilidad y el crecimiento económico a corto y largo plazo. El adecuado manejo de la oferta y la demanda agregada, junto con decisiones coherentes y equilibradas en cuanto a la emisión de dinero, tasas de interés, gasto público y tributación, son cruciales para mejorar el bienestar de la población y reducir la pobreza mediante un crecimiento económico sostenido.